Estos son algunos de los 140 aerogeneradores que tendrá el proyecto eólico más grande de Chile y de América Latina. La agenda económica la hacemos desde acá, en Taltal, en la región de Antofagasta, para mostrarles el proyecto Horizonte de Colbún. Hay un desafío logístico de traerlo hasta acá, desde la carretera, desde el puerto de Mejillones, escolta de carabineros, escolta privada, es un movimiento, es mega, yo diría que mega proyecto y seguramente va a ser uno de los proyectos más emblemáticos de Chile. Y acá uno de repente ya lo hace tan habitual, tan familiar, que hay partes donde uno se puede distraer, puede llegar a dormir bien, el campamento se encarga de que no hayan bullas, que tú puedas tener un excelente descanso. El desafío más grande, empezando por lo que estamos acá, que es la familia, mi hija, sí es desafiante estar 4 días lejos de mi hogar, pero también es un desafío personal, es el parque más grande de Sudamérica que se está construyendo en este momento. Estamos hablando de más de 1.200 personas involucradas en la construcción del proyecto. Son 1.260 componentes sobredimensionados que tenemos que traerlos desde el puerto Mejillones al sitio del proyecto para ser montados. Entonces de ahí sale el gran desafío de la construcción de Horizonte, que es llevar a cabo un proyecto logístico asociado a la generación de energía limpia y verde. Aquí están las palas o aspas. 3 de estas son las que conforman las hélices que permiten generar electricidad gracias a la fuerza del viento. Son estructuras de madera con fibra de vidrio y miden más o menos 73 metros. Con estas estructuras hacemos la pausa y al regreso estaremos conversando con el CEO de Colbún, José Ignacio Escobar. Casi 900 millones de dólares es la inversión de Colbún en el proyecto Horizonte. Con este dato comenzamos la conversación con el CEO de la empresa, José Ignacio Escobar. José Ignacio, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Encantado de estar aquí en nuestra casa en Horizonte, acá en Taltal. ¿Es Horizonte la piedra angular de Colbún? Efectivamente, cuando Colbún decide comenzar la construcción de Horizonte, la inversión más grande que ha hecho Colbún en su historia, el parque eólico más importante de Chile y uno de los más grandes de Latinoamérica, marca un punto de inflexión en la ruta que nos hemos trazado al año 2030 de realmente pasar a ser uno de los actores líderes en energías renovables y así ser una de las compañías más importantes en la transición energética que está viviendo Chile y el mundo. ¿Tienen planificado empezar a inyectar energía en el primer trimestre de 2024? ¿Van a cumplir esa fecha? Así es, como tú ves a mis espaldas tenemos ya casi 40 máquinas montadas, estamos ya en el proceso de comisionamiento y por lo tanto esperamos tener las primeras inyecciones de energía durante el primer trimestre de este año que viene. Este terreno de 8.000 hectáreas es una concesión del Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Cuánto ayuda esta modalidad? Mira, el 70% del territorio nacional es propiedad del Estado. Y si eso lo llevamos al norte de Chile, las cifras son mayores. Por lo tanto, en aquellos lugares donde existe potencial de energías renovables, solar, eólico, geotermia, el Estado cumple un rol fundamental en no solamente ser cierto la institución que coordina todo lo que son la obtención de los permisos, sino que también pone a disposición territorio como este, donde la verdad es que por muchos años, por décadas, han sido territorios que han estado desérticos, con muy poca actividad, con muy poco desarrollo y que a través de las energías renovables de alguna forma tienen la posibilidad de tener un nuevo impulso en contribuir a la descarbonización, al desarrollo de las renovables y ahí el Estado tiene un rol fundamental en poder facilitar, ¿cierto?, el acceso a estos terrenos y poder hacer este tipo de instalaciones. Por lo que escuché, hay planes bastante avanzados para un Horizonte 2. Efectivamente, la verdad es que el proyecto ha sido mejor de lo esperado en términos de su recurso eólico, en términos de la capacidad de inyectar una cantidad de energía muy importante para el norte de Chile y por lo tanto queremos ampliar el proyecto y estamos ya trabajando en todo lo que es la obtención de los permisos y la ingeniería de detalle de la extensión que se llamará Horizonte 2. En su cartera de inversiones solo hay proyectos renovables. ¿Cuál es la última estimación total del plan de inversiones? A ver, nuestra agenda energética del año 2030 estima que solamente en Chile esperamos duplicar la capacidad instalada de Colbún, pasar de
de los actuales 4.000 megas a unos 8.000 megas, y de esos 4.000 megas ya tenemos 1.000 que están operando y en construcción, que son el Parque Solar Diego Almagro con su sistema de batería, y Horizonte, ¿cierto?, que son 820 megas, en total suman un poquito más de 1.000 megas, y esos otros 3.000 megas estamos con una cartera de proyectos eólicos, solares y de almacenamiento, que es un componente muy importante para la descarbonización, y que por lo tanto entre eso, eólica, solar y almacenamiento, esperamos cumplir esos 3.000 megas adicionales dentro de esta década. Y en concreto, ¿cuál es el monto que van a invertir? Va a estar rondando los 2.500, 3.000 millones de dólares, dependiendo si es solar, si es eólica, tienen distintos costos de inversión. ¿De qué se trata el contrato firmado con un cliente japonés para entregarles amoníaco? Efectivamente, hace algunos meses firmamos con Sumitomo un acuerdo de cooperación y codesarrollo que nos va a permitir poder desarrollar proyectos de generación renovable, hidrolizadores y también plantas de generación de amoníaco verde con ese hidrógeno para poder exportar amoníaco verde a países, en este caso Japón y también Corea, donde ellos por sus restricciones de territorio, ¿cierto?, donde no tienen la facilidad que tiene Chile de tener terrenos amplios para poder desarrollar proyectos eólicos y solares, ellos han optado por un camino un poquito distinto en su propia descarbonización, donde van a reemplazar el combustible de sus centrales de carbón por combustible limpio, en este caso amoníaco. Y ese amoníaco está Japón básicamente haciendo una búsqueda en el mundo de los proyectos más competitivos que les permitan producir energía renovable, hidrógeno, amoníaco, para exportarlo a sus centrales, y han visto en Chile un tremendo potencial por la cercanía que hay con Japón, por las condiciones económicas, de recursos naturales, por la larga trayectoria que hay, ¿cierto?, de relaciones comerciales entre Japón y Chile, y por lo tanto han visto en Colbún un socio para poder desarrollar estos proyectos. Esperamos que el primer proyecto permita exportar 1 millón de toneladas de amoníaco desde Mejillones, acá muy cerca, y por lo tanto así también comenzar la historia de exportación de electricidad chilena sustentable para mercados de exportación como el hidrógeno y el amoníaco verde. ¿Es una nueva línea de negocios que puede sustentar el futuro de Colbún? Dentro del negocio tradicional de la generación eléctrica, donde nosotros tenemos un plan, como te digo, de duplicar nuestra capacidad de generación y de almacenamiento, evidentemente el hidrógeno verde nos permite abrir las puertas al mundo, y que Colbún no solamente pasa a ser un actor regional de generación eléctrica, sino también un competidor internacional en el mercado mundial de hidrógeno y el amoníaco verde, que según todos los estudios que tenemos nacionales e internacionales, la verdad es que las perspectivas para Chile en ese mercado internacional son fantásticas. El hidrógeno y sus derivados probablemente va a ser el gran combustible térmico del futuro, y aquellos consumos que no se puedan electrificar, ¿cierto?, el transporte, la minería, la generación va a ser principalmente fruto de este tipo de proyectos. El resto de los consumos de combustibles va a ser probablemente a través del hidrógeno o algún tipo de derivado. Y es en ese mercado donde también vemos una tremenda oportunidad de que Colbún sea un actor relevante a nivel mundial, y así estamos dando los primeros pasos con Sumitomo. Hablemos de la acción de Colbún. Subió 8% en el último mes, 61% durante 2023 y 71% en los últimos 12 meses. ¿A qué lo atribuyes? Muchos factores. Yo diría primero hemos tenido muy buenos años en términos de disponibilidad de recursos hidráulicos. Hemos tenido también un muy buen año en términos de nuestra capacidad de contratación. Hemos ido tomando muy buenos clientes de todas las industrias que han confiado en Colbún en su propuesta energética de forma muy importante. Y también yo creo que tenemos unas perspectivas de largo plazo tremendamente prometedoras. Somos una compañía que está en una posición financiera sólida, sana, que nos permite afrontar este crecimiento que hemos conversado de forma bastante segura. Y por lo tanto los inversionistas están viendo en Colbún una trayectoria a largo plazo interesante de crecimiento, de nuevas oportunidades como por ejemplo el hidrógeno verde, la desalación de agua, los servicios de valor agregado que estamos proveyendo hoy día a nuestros clientes, y ese pool de ofertas energéticas que ya nos saca un poquito de la casilla solamente ser una generadora de electrones, sino que ahora tenemos un portfolio de ofertas de soluciones energéticas. Creo que es algo que es lógicamente la tendencia de las empresas de futuro, y eso es lo que nosotros creemos que están viendo los inversionistas también. Este año han firmado 66 contratos con clientes, uno incluso con Collahuasi. Así es, estamos muy confiados, y parte de esto, ¿cierto?, de la construcción de Horizonte es justamente en respuesta a la muy buena acogida que ha tenido nuestra propuesta, ¿cierto?, de soluciones energéticas a nuestros clientes mineros, y por lo tanto Colbún, que fue una empresa históricamente del centro-sur, poco a poco avanzando hacia el norte, y Diego Almagro y Horizonte son la primera apuesta muy fuerte que tenemos en el norte de Chile, que esperamos siga creciendo en los próximos años. Al tercer trimestre registraron utilidades por 347 millones de dólares. Esto es casi 100% de alza respecto a 2022. Lo mismo que hablábamos antes, creo que al final este es el fruto de un trabajo de años, donde Colbún ha ido por un lado ordenando su situación financiera, bajando su nivel de deuda, optimizando sus activos. Nosotros creemos que todos nuestros activos tienen un rol muy importante que jugar en transición energética, y lo estamos preparando para ello. ¿Qué significa eso? Aumentar la flexibilidad de nuestro parque térmico, aumentar
la disponibilidad y la capacidad de poder, de alguna forma, suplir aquellos momentos donde las energías renovables, ¿cierto?, por su variabilidad natural, ¿cierto?, requieren de otro tipo de tecnologías que los apoyen, las hidráulicas en el sur, las térmicas, ¿cierto?, que están en todo Chile, reducir el consumo de agua a todas nuestras centrales, mejorar la huella ambiental en cada una de ellas, en fin, una serie de pequeños elementos que de alguna forma van permitiendo que todos nuestros activos estén en las mejores condiciones posibles para ir afrontando este crecimiento muy acelerado de las renovables en el país, y eso tiene como resultado, ¿cierto?, mayor disponibilidad, mejor confiabilidad, menos costos nivelados de energía, en fin, una serie de elementos que son los que finalmente nos llevan a tener un resultado como el que tú mencionas. Vendieron Colbún Transmisión en más o menos 1.116 millones de dólares. ¿Es parte de la optimización de activos que tú mencionabas? Evidentemente, el negocio de transmisión es un negocio regulado, ¿cierto?, que digamos, no tiene la misma capacidad de flexibilidad para hacer cosas distintas y por lo tanto decidimos que era una buena oportunidad de poder venderlo y justamente reciclar esos recursos y utilizarlos en crecimiento, en nuevas tecnologías, en innovación y en abrir estos nuevos negocios tanto en Chile como hacia afuera. Así que creo que la apuesta dio resultado. Hoy en día hemos logrado recuperar, ¿cierto?, nuestros números después de la salida de Colbún Transmisión y eso nos tiene muy contentos porque finalmente el mercado ha respondido de forma muy satisfactoria a esta visión de crecimiento que tenemos como empresa. Ustedes en Colbún aún tienen 5 centrales térmicas. Fénix Power en Perú, que es a gas, Nehuenco, que es a gas, Candelaria, gas y diésel, Los Pinos, gas y diésel, y Santa María, que sigue siendo a carbón. La gran pregunta es, ¿hay fecha de cierre para Santa María? Mira, Santa María es una central que hoy en día, en la zona en que está ubicada, es la única central de base que queda disponible en la zona del Gran Concepción. No olvidemos que el año pasado, en pleno situación de racionamiento eléctrico, hubo que postergar incluso la salida de otra central a carbón, producto de que no había energía suficiente para abastecer el Gran Concepción. Y este último año, gracias a la hidrología, esa situación se ha alivianado bastante. Y nosotros estamos trabajando intensamente en evaluar todas las alternativas que podemos darle a Santa María para que siga jugando un rol muy importante en proveer potencia de base en la zona y que de alguna forma también colabore, ¿cierto?, que en la medida que vayamos teniendo tecnologías renovables que permitan proveer energía de base 24/7, competitiva, sustentable, evidentemente Santa María debe también transformarse y reconvertirse en otra tecnología. Puede ser, por ejemplo, lo que está haciendo Japón con el amoníaco, puede ser también ver algún tema con gas, puede proveer, por ejemplo, inercia, como los condensadores síncronos que hoy en día está licitando la misma comisión. En fin, hay varias alternativas tecnológicas. Insisto que creo que por la ubicación estratégica que tiene Santa María en la zona, ¿cierto?, del Gran Concepción, tiene un rol que jugar en transición energética y el que estamos todavía trabajando para en los próximos años tener ya mayor claridad de cuál va a ser ese camino y ese futuro para Santa María. Pero sin duda tiene un futuro brillante por delante. Entonces, por lo que dices, más que cerrarla, quieren transformarla. Evidentemente su operación a carbón va a ir saliendo de forma natural en la medida que, insisto, sea desplazada por otras tecnologías renovables que sean competitivas y que permitan proveer esa energía 24/7 y por lo tanto, más que hablar de fechas, nosotros hemos sido muy insistentes que tienen que estar las condiciones para que eso suceda. Y esas condiciones son, primero, tener un reemplazo de energía equivalente, sustentable, más competitivo, que vaya sacando de forma natural la central y en el intertanto nosotros ir evaluando, bueno, una vez que eso suceda, qué va a pasar con la posición y la ubicación estratégica que tiene Santa María en Concepción. Una polémica en el mercado eléctrico tiene que ver con las pequeñas generadoras que reclaman distorsiones de mercado. ¿Qué es lo que dicen? Que como en la gran mayoría son pequeñas centrales generadoras eólicas o solares, no producen durante la noche y entonces tienen que comprar en el mercado spot a un precio bastante más caro para cumplir con sus contratos. El reclamo es que las grandes generadoras, al revés, pueden comprar en el mercado spot a precio casi cero durante el día y luego vender en la noche a un precio más caro, ya que tienen centrales de base bastante más grandes, incluso las que pueden ser térmicas. ¿A juicio tuyo es un reclamo justo? A ver, primero nosotros evidentemente empatizamos con la situación que cualquier empresa generadora del sector esté sufriendo. Creo que no es bueno, ¿cierto?, que un sector eléctrico o ningún sector industrial en realidad tenga situaciones complejas que las empresas estén viviendo y nos parece que eso es una situación que evidentemente hay que atender y así lo está haciendo, ¿cierto?, el gobierno. No me parece que el único responsable de esto sea el sistema, ¿ah? Porque finalmente el sistema, que está compuesto de muchos elementos, ¿cierto?, combustibles, hidrología, transmisión, generación, la misma demanda, es un sistema de profundo conocimiento tanto de las empresas de generación como también de todo el ecosistema de consultores, de proveedores de servicios que de alguna forma te ayudan a poder administrar esos riesgos.
Yo creo que aquí la principal razón es que durante mucho tiempo la gestión de riesgos de las distintas compañías que han ido ingresando al sistema y que han estado acá es simplemente distinto. Algunas compañías están dispuestas a tomar más riesgo, otras compañías evalúan los riesgos de forma distinta, pero creo que el desconocer que Chile, toda su historia, ¿cierto? La presencia de la hidrología, la presencia, ¿cierto?, de los combustibles fósiles y sus precios, el natural desafío que tenemos por nuestra geografía, ¿cierto?, donde tenemos largas líneas de transmisión y que por lo tanto van generando señales de precio distintas según si se van acoplando o no, ¿cierto?, unos nodos a otros. Evidentemente son riesgos que todos hay que evaluarlos y las compañías en ese sentido están dispuestas a tomar distintos riesgos. Que algunas compañías estén sacando una ventaja en desmedro de otras, me parece que eso no es simplemente conocer la realidad de cómo funciona el mercado eléctrico en Chile. ¿Se puede solucionar esto con más transmisión? No, porque eso siempre ha sido así. Y la verdad es que pretender que el sistema va a resolver los problemas de la generación y de los desacoples de precios solamente a través de nuevas líneas de transmisión es, insisto, no conocer la historia de Chile, donde por nuestra naturaleza geográfica y por el tiempo que toma construir unas líneas, siempre estamos de alguna forma con la transmisión pillando la generación, por decirlo así. La generación va avanzando y por detrás va la transmisión tratando de ponerse al día. Nosotros creemos que la solución sistémica a esto hay que abordarlo desde múltiples ángulos. Evidentemente hay que construir la suficiente línea de transmisión para que el sistema funcione de forma segura, pero también tenemos que optimizar la transmisión que ya tenemos para que opere, ojalá, con criterios de flexibilidad un poquito más holgados que los que hoy en día tiene. Hoy en día tiene criterios muy estrictos. Segundo, tenemos que tener más almacenamiento. Chile tiene capacidad de almacenamiento desde el centro hacia el sur, en los embalses, pero no tenemos capacidad de almacenamiento del centro hacia el norte. Por lo tanto, tenemos que buscar la forma como regulatoriamente se generan las señales de precio para que tengamos grandes sistemas de almacenamiento eólicos y solares para poder distribuir toda esa energía que se pierde en ciertas horas del día en las 24 horas. Yo diría, con esos dos elementos, más algunos ajustes regulatorios menores, podríamos perfectamente tener una situación de distorsiones de precio muchísimo más estable y certera para que todos los inversionistas puedan, digamos, realmente desarrollarse en el sector de forma sana. Generalmente la demanda por consumo eléctrico refleja la actividad económica del país. ¿Qué es lo que dicen estos datos ahora? Hemos tenido efectivamente años complejos. La demanda eléctrica no ha crecido como a todos nos gustaría, evidentemente. Pero yo soy optimista. Yo creo que finalmente la transición energética tiene un elemento muy importante que es la electrificación. Entonces, independientemente que la situación económica hoy en día no esté en la mejor forma, sí hay un proceso de electrificación que va a seguir avanzando, y lo vemos en la minería que está electrificando su consumo, lo vemos en el transporte que está electrificando su consumo, lo vemos en el consumo doméstico. Todos nosotros hoy en día tenemos cada vez más aparatos eléctricos que han ido desplazando otro tipo de combustibles, ¿cierto? Leña, parafina, gas, etcétera, por electricidad. Y por lo tanto, lo que hemos visto es que si bien la economía está bastante estancada, igual el crecimiento de la demanda sigue un medio punto o un punto por sobre el crecimiento del PIB, y eso te demuestra de que el proceso de transición energética y la electrificación de los consumos va a seguir avanzando, y por lo tanto la demanda de energía, a la cual se suma además la salida, ¿cierto?, de las centrales a carbón y otras salidas de centrales en el tiempo, te genera un espacio muy importante para que las energías renovables sigan creciendo en Chile de forma muy sana y sigamos liderando un montón de ranking en el mundo en estos temas. ¿Cuán necesario es que se cumpla la promesa del gobierno de reducir en un 30% los permisos para los proyectos de inversión? Creo que es fundamental. Hoy en día la obtención de permisos la verdad es que tiene bastantes desafíos, porque básicamente es un sistema que se pensó para otra cantidad de proyectos y para una velocidad de proyectos distinta a la que es hoy en día. Hoy en día las energías renovables y los sistemas de almacenamiento se construyen muy rápido, lo cual es un desafío para la transmisión, como lo dijimos, pero también un desafío para la obtención de los permisos, que muchas veces no son capaces de sumarse a esos tiempos. Y si nosotros vemos cómo el mundo hoy en día está de alguna forma mirando a Chile como uno de los principales actores, por ejemplo, en el mundo, ¿cierto?, de la exportación de hidrógeno, amoníaco, biocombustible, etcétera, tenemos que también ponernos al día para asegurar que los permisos, sin bajar los estándares, sino incluso subiéndolos, sean más eficientes, se ajusten más a los tiempos de desarrollo de los proyectos y de alguna forma generen mayores certezas, dado que hay muchos permisos que de alguna forma entran en una especie de bucle donde es muy difícil para los inversionistas saber cuándo ese permiso va a ser no obtenido o no obtenido, pero podemos tener la certeza que eso va a suceder en un cierto plazo acotado de tiempo. En unos días más es el plebiscito constitucional. ¿Hay alguna de las opciones que favorezca de mejor manera los proyectos de generación eléctrica? No, nosotros creemos que la transición energética, la descarbonización y en general el desarrollo de esta industria es transversal políticamente, y de alguna forma está un poquito blindado, ¿cierto?, de los vaivenes políticos, porque hay una conciencia a nivel nacional
en el mundo político, en el mundo social y en el mundo empresarial, de que hay que avanzar por este camino. Podrán haber sutilezas de la pendiente, de la velocidad de transición, podrán haber algunos detalles, pero este es uno de los pocos temas países que nos unen. Y yo creo que tenemos que aprovechar esa ventaja, que la transición energética es un tema país, es un tema mundial, es algo que a todos los chilenos nos entusiasma, que genera tremendas oportunidades, como por ejemplo lo que está hoy en día pasando con este proyecto en Taltal y en Paposo. Y por lo tanto yo creo que pase lo que pase con el mundo constitucional, lo que nosotros queremos es que este tema no se olvide, siga presente, así queremos que siga siendo, y por lo tanto esta industria siga trayendo buenas noticias para Chile y para el mundo. Para el futuro de la inversión en Chile, ¿es necesario cerrar la discusión constitucional? Siempre es bueno que los ciclos se cierren. Nosotros en particular, como digo, no tenemos una preferencia de cuál ciclo habría que cerrar, si el actual o embarcarse en un futuro. Insisto, yo creo que en la medida de que estos temas no caigan en la contingencia política, sino que el tema energético se mantenga en otro nivel de discusión, creo que es muy sano y por lo tanto queda de alguna forma protegido respecto a cuánto tome finalmente la discusión constitucional en nuestro país. José Ignacio Escobar, CEO de Colbún, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias. De esta forma terminamos este especial del programa que lo hicimos acá en Taltal, en el desarrollo del proyecto eólico Horizonte. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.